Bienvenidos al lado de la fogata. Una noche del 3 de noviembre de 1991, un escuadrón armado y cubierto con pasamontañas denominado el Grupo Colina irrumpió en una fiesta en una vivienda en el sector del Cercado de Lima. Eh, este, el Grupo Colina fue un grupo de inteligencia como parte de una estrategia de guerra de, entre comillas, baja intensidad, emprendida por el Estado peruano a través de las Fuerzas Armadas y que fue dirigida desde el gobierno central, es decir, en ese momento el presidente Alberto Fujimori. Estaba conformado por oficiales y suboficiales del ejército que ya habían tenido experiencia trabajando en ejecuciones extrajudiciales. A diferencia de otros grupos, este tipo estaba conformado específicamente desde las esferas más altas del gobierno. Es así que llegamos al día 3 de noviembre de 1991, donde agentes de inteligencia que trabajaban para el ejército asesinaron a balazos a 15 personas, entre ellas Javier Ríos Rojas, un niño de apenas 8 años, y su padre Manuel Isaías Ríos Pérez, de 33 años. 4 personas quedaron gravemente heridas y sobrevivieron al crimen ocurrido durante una reunión organizada por unos moradores de Girón Guanta, en la cuadra 8, en Barrios Altos. Son ubicadas en el centro histórico de la ciudad de Lima. Declararon los sobrevivientes que aproximadamente a las 10:30 de la noche, entre 6 y 10 individuos armados con pistolas y ametralladoras y con los rostros cubiertos en montañas, irrumpieron en el patio del inmueble donde realizaban la reunión y amenazaron con sus armas alrededor de 20 ocupantes que estaban en ese momento. Narran que a golpes, insultos y otros forcejeos obligaron a todos a tenderse boca abajo e inmediatamente, sin discriminar, dispararon ráfagas hacia las cabezas y espaldas. Los mismos sobrevivientes y posteriormente las pericias balísticas y forenses confirmaron que los autores remataron a los moribundos con un total, mal llamado, tiro de gracia. Quiero aquí hacer un pequeño paréntesis para explicar de que gran parte de mi información se basa en la recopilación que hizo la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la cual cito y voy a citar también algunas de las experiencias de las personas que pasaron ese momento tan traumático. Y aquí comenzamos con las citaciones. Una de las personas sobrevivientes cita y dice: sucedió al promediar las 10 de la noche. Estábamos celebrando una pollada que era para recolectar fondos para hacer mejoras en esta quinta. Entonces, a esa hora, bruscamente ingresaron un grupo de 6 uniformados con 2 que dirigían y estaban encapuchados. Comenzaron a preferir palabras como miserables terroristas, ahora van a ver, y otras cosas más que no deseo hablar por respeto. Nos insultaron y tuvimos que tirarnos al suelo, que así lo ordenaron. Entre nosotros se encontraba el señor Tomás Livia, que estuvo presente y hizo resistencia porque en ese momento se encontraba en tragos. A él, con la culata de un arma, lo golpearon en su espalda, su pecho y lo tiraron al suelo. Saltó otro señor que dijo: yo soy el que organiza esto y conmigo háganlo. A él lo acribillaron a balazos, le metieron ráfagas de balas y cayó desplomado. Cruzaron por su lado derecho hacia donde había un cuarto donde habían 2 chicas. Fueron y les remataron a balazos y volvieron contra nosotros cuando estábamos en el suelo y empezaron la matanza, o sea, los agarraron a ráfagas de balas. 130 casquillos de bala fueron encontrados en el lugar durante la investigación policial. Por versiones que vienen del parte de los sobrevivientes y también de un personaje que participó en este crimen y que hoy coopera con la investigación judicial del caso acogido a la ley de colaboración eficaz, se ha confirmado que los criminales usaron armas con silenciadores. Esa fue la razón por la que las detonaciones de la bala sonaron apagadas. Ahora, si bien conocemos los hechos, vamos al contexto general, los pasos que dieron como resultado este trágico y sangriento final. En 1989, el agente de CIE, Servicio de Inteligencia del Ejército, Douglas Arteaga, alias Badía, como parte del Plan Telaraña, que era un plan para conseguir información sobre Sendero Luminoso y otros partidos políticos con indicios terroristas, contactado por Sendero Luminoso, logrando infiltrarse a dicha organización. Gracias a la recomendación de un huesero del Mercado Central, que es amigo suyo, dentro de esta organización sería conocido como Camarada Enrique. En 1990, luego de recibir instrucciones de parte de los senderistas y recopilar información, Arteaga es destinado por los senderistas al Girón Guanta número 840 en Barrios Altos, donde entra en contacto con Filomeno León, camarada José, un técnico que reparaba cocinas averiadas. Según reportes de inteligencia de la DERCOTE, Filomeno visitaba con regularidad el penal Castro Castro y se sospechaba que estaba relacionado con Socorro Popular, una organización que fue generada por Sendero Luminoso. A mediados de 1991,
se le indicó a Arteaga que entregara sus reportes a un administrador de un taller de mecánica que respondía al nombre del señor Alejandro, que era un alias que usaba, ya que su nombre original era Santiago Martín Rivas. Se identificó que el inmueble del Jirón Guanta 840 salieron los senderistas que realizaron el atentado a los Úsares de Junín en el año de 1989, que ya anteriormente hablamos de ese tema, y que era un centro de operaciones senderistas. Como parte de esta identificación, se usó la información obtenida del material incautado durante la Operación Caballero, realizada por el Grupo GEIN, que es el Grupo Especial de Inteligencia. Ellos fueron los que orientaron el trabajo de inteligencia de los agentes de campo para identificar a los que posiblemente fueran terroristas. Las revelaciones de un ex miembro del ejército que reconoce haber pertenecido al destacamento Colina ha permitido conocer que el día 3 de noviembre de 1991, la mayoría de los agentes que participaron en la masacre de Barros Altos salieron en dos camionetas rurales hacia el Jirón Guanta número 840 desde la playa La Tiza. En este contexto, un segundo colaborador eficaz manifestó ante el juzgado que tomó conocimiento que el 3 de noviembre de 1991 se iba a realizar una apoyada en el Jirón Guanta 840 y que, como en anteriores ocasiones cooperó con la organización del evento, esta versión ha sido también confirmada por el primer colaborador eficaz, que en su declaración estructura que reconoce haber participado en el asesinato de Barros Altos. De acuerdo a la versión judicial de uno de los colaboradores eficaces, antes de la masacre, algunos agentes ingresaron al solar del Jirón Guanta 840, simulando ser participantes de la reunión. Entre ellos, han mencionado a los ex agentes del CIE, Shirley Rojas Castro, César Héctor Alvarado Salinas y Mariela Barreto Riofano, quien falleció, quienes, según afirma, no pudieron hallar a un agente que se habría infiltrado en la organización y con quien deberían haber previsto contacto. Más bien, se llegaron a percatar que en el inmueble se estaba realizando simultáneamente dos actividades, es decir, dos polladas, una en el primer piso y otra en el segundo piso, la cual fue comunicado al responsable del operativo, el mayor Santiago Martín Rivas. Este, según lo declarado por el cooperador eficaz, ordenó que los tres agentes salieran a fin que el equipo de intervención, entre comillas, ingresara al inmueble. Previamente, un agente que se le indicó como Abadía, que ya sabemos el nombre de Abadía, el señor Douglas Arteaga, ingresó a la quinta con la finalidad de reconocer si en la reunión se encontraban partidarios de Sendero o no. Y voy a citar textualmente: el día 3 de noviembre de 1991 siguieron el carro por orden de Martín Rivas, Pichilingüe, Yarlequé, Etel, Supo, Oral y dos mujeres que no recuerda tan bien, Alvarado Salinas, Malón y Montes de Oca. En total 15 personas distribuyéndose en dos carros, uno conducido por Supo y el otro no recuerdo quién era quien se encargaba de conducirlo. Nos movilizamos hasta Plaza Italia, los dos vehículos. En el carro se encontraba Abadía, quien solamente le solía. Las dos movilidades se desplazaron hasta Plaza Italia. En uno de los carros iba Abadía, a quien le solían consultar. Simultáneamente, Alvarado Salinas con una de sus mujeres simulaban ser pareja, se pasearon por la puerta del inmueble y luego avisaron que ya había gente, pero que tenía que ingresar a Abadía para señalar quiénes tenían que levantar. Entre comillas, levantar es un eufemismo militar, porque hasta ese momento desconocían que los iban a matar, siendo que Abadía informó que se iban a reunir mandos senderistas para recolectar dinero. En ese momento Martín Rivas dio la orden de ingresar y los dos carros avanzan hacia el lugar, sacan el armamento de una bolsa y lo tiran al callejón del patio. Todos bajaron quedándose los choferes en el vehículo, mientras que Coral y el desfilante se colocaron en la puerta del callejón como contención para que nadie ingrese. El personal que bajó cogió su armamento e ingresó a la reunión. Allí alcanzó a escuchar que le preguntan a Abadía: ¿quiénes son? Lo que sí se escuchó fue responder a Abadía, decir: son todos, y salir corriendo del lugar. Luego de unos momentos salen todos del inmueble menos Yarlequé, que se había quedado adentro, por lo que el declarante ingresó a sacarlo, y en ese momento salió un niño de adentro para auxiliar a su padre, que ya estaba herido en el suelo, y cuando Yarlequé lo llega a ver, le dispara al niño. Inmediatamente sube el carro, y este carro casi se voltea en el trayecto hacia la playa Tiza, por el nerviosismo de Supo, que era el conductor. En ese carro también iba Pichilingue y Guevara. Al llegar empieza a increparse mientras celebraban el cumpleaños del encargado de toda esta operación, Martín Rivas, que estaba siendo preparado por la otra parte del destacamento Colima.
Cuando llegaron a increpar a Yarleque por qué había matado al niño, él se quedó callado y luego dijo: el jefe ha dicho que no quedaran huellas. El objetivo del ataque para los miembros del Grupo Colina era dejar una advertencia a Sendero Luminoso de que conocían sus lugares de operaciones y querían vengar a las víctimas del atentado de los húsares de Junín y a un ómnibus que transportaba agentes del CIE. Por esta razón, cuando se dio el asesinato o la matanza dentro de este espacio en Barros Altos, la circulina o las luces de los coches fueron encendidas deliberadamente para que, según testimonios del propio Santiago Martín Rivas, líder del Grupo Colina, y cito, dejar en claro que no se trataba de un atentado terrorista, sino de un operativo misterioso, confuso para los demás, pero que Sendero Luminoso sabría identificar. Según las investigaciones que posteriormente se hicieron a cargo del Poder Judicial, llevadas a cabo en el año 2002, un portatropas con 6 militares a bordo, 5 hombres y una mujer, se estacionó en el Jirón Guayaga, impidiendo que algún vehículo siguiera a los miembros del Grupo Colina, quienes luego de la masacre huyeron por aquel jirón. Además, constataron que la policía de la DIRIN y de la comisaría de San Andrés no actuaron de manera inmediata ante lo sucedido a pesar de encontrarse cerca del lugar. Los senderistas, por su lado, buscaron a Arteaga o Badía o el camarada Enrique, como ellos le llamaban, pero nunca lo pudieron encontrar. Solo un sector de la prensa, como suele pasar siempre, opositora al gobierno del expresidente Alberto Fujimori, comenzó a investigar la existencia de un comando de aniquilación paramilitar relacionado a lo ocurrido en Barros Altos. Cuando en 1992 el seminario Sí, dirigido por el periodista Ricardo Uceda, dio a conocer información que indicaría de la existencia de un destacamento Colina, como vinculado a los servicios de inteligencia del Estado, el ex ministro de Defensa, Víctor Malca Villanueva, ordenó una arbitraria investigación policial contra el periodista. Asimismo, en noviembre de 1992, la periodista Cecilia Valenzuela y el editor de la revista Caretas, Enrique Siley Gibson, quienes también investigaban la sorpresa de la intervención paramilitar en el caso, recibieron amenazas de muerte por teléfono. En febrero de 1993, atemorizarían nuevamente a Valenzuela mediante un envío postal con mensajes macabros. El 22 de abril, una llamada anónima a Caretas, ese mismo día, informó de un atentado contra Valenzuela y de una detención de Sileri, ambos falsos. Ese mismo día, más tarde, amenazarían a Valenzuela de muerte llamándola a su teléfono celular. Finalmente, el 20 de mayo de 1993, volverían a amenazar a la periodista con una nota adhesida a un ramo de flores que decía: vas a morir. Este caso suele ir de la mano con la que pasó en la Cantuta, que también es la matanza de la Cantuta, que también fue organizado por el Grupo Colina y que digamos que van de la mano porque las dos son matanzas. Aquí se mataron gente inocente, hasta donde se pudo corroborar fue gente inocente y fue una orden por el brazo armado del Estado que digamos estaban en las sombras y que dejó una huella imborrable para mucha gente, y hasta el día de hoy muchos familiares sobrevivientes o que tuvieron papás o madres que fallecieron ese día en Apoyada, que no tenían nada que ver con los terroristas, hasta el día de hoy siguen pidiendo justicia. Se juzgó a muchos de los soldados que participaron, pero muchos otros jefes no les pasó nada. Pero de rojo siempre se tiñó la bandera del Perú y gran parte de la historia peruana también. Espero que les haya gustado, dejen su like, suscríbanse. Estamos a punto de llegar a 100, déjenme llegar a 100, hoy sean muchos más nosotros. Y nos volvemos a ver la próxima vez que la fogata nos vuelva a juntar.